Jueces capítulo 2 comienza diciendo que el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y le dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Podemos ver entonces desde el verso 1 hasta el versículo 5 que el Señor le está recordando esta obra que Él ha hecho con su pueblo, y el pueblo, al darse cuenta de que ha pecado, nos dice que al escuchar estas palabras los israelitas y el pueblo lloró. Versículo 4. Podemos ver entonces que el pueblo reconocía que le había fallado al Señor. Luego vemos desde el verso 6 hasta el verso 10 que está la muerte de Josué. Muere este hombre piadoso que había guiado al pueblo a conquistar esta tierra que Dios le había comendado a la edad de 110 años, y es sepultado, ¿cierto? Y como siempre es llorado por ellos debido a todo lo que había hecho a favor del pueblo de Dios. Entonces vemos que después de eso se levanta otra generación que no conocía al Señor, y desde el verso 11 podemos empezar ya a evidenciar eso, desde el verso 11 hasta el versículo 23, que es como termina este capítulo. Nos va mostrando cómo los israelitas entonces hicieron lo malo ante los ojos del Señor, cómo sirviendo a Baales abandonan al Señor que lo había libertado y empiezan entonces a adorar a falsos dioses. Esto trajo la provocación y la ira de Dios contra el pueblo del Señor, y entonces los entregaba. Ya no podían vencer a los pueblos, sino que ahora Dios los entregaba a pueblos paganos, y eran vendidos, eran tratados como esclavos, eran personas que sufrían debido a esto. Y lo que pasaba es que el pueblo angustiado lloraba y rogaba al Señor que por favor le escuchara, y entonces el Señor lo que iba a hacer a través de todo este libro, y este es un buen resumen, lo que va a hacer es levantar distintos jueces para que les trajeran la liberación y les pudieran ayudar en la opresión y los liberaran de esa aflicción que ellos iban a sufrir una y otra vez a través de todo este libro. Termina en el verso 23 diciéndonos: así pues el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni los entregó en manos de Josué. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 2? Lo primero es la muerte de un líder piadoso como Josué. Cuando muere un líder piadoso, no solo muere un líder piadoso, sino que muere una guía sabia. Cuando muere un hombre del Señor que ha pastoreado, que ha guiado al pueblo según la palabra de Dios, ciertamente sufre mucho un pueblo porque ha perdido un gran líder, un gran guía. Y cuando pasa eso es obviamente algo muy triste y lamentable, pero a la vez ese líder dejó una marca y una huella. Y fíjense lo interesante de esto, que cuando él muere termina diciéndonos en el versículo número 10 que se levantó otra generación que después de ellos, que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Se pierde algo muy poderoso cuando se pierde un líder piadoso. Se pierde también gente que va a conocer a Dios. Se levanta una generación que no se le enseña la ley, que no se practica la ley, que no viven conforme a la voluntad de Dios, y ahora toda esa generación se va en perdición. Debemos decir que lamentablemente eso es lo que va pasando de generación en generación. Cuando como iglesia no hacemos nuestro trabajo de enseñarle a nuestros hijos, de formar a los jóvenes, de enseñarle la doctrina claramente a los adultos, no solo en enseñanza, sino también en ejemplo. Cuando las hermanas ancianas no enseñan a las jóvenes hermanas de la iglesia, entonces todos somos responsables de que se pierda toda una generación. Hermano, tú estás enseñando en tu hogar, tú estás enseñando en tu iglesia, tú te estás esforzando por la próxima generación para que conozcan y sepan del Evangelio y de ese Dios glorioso que ha hecho grandes obras en tu vida y en la iglesia del Señor. ¿Es algo que deseas? ¿Es algo que anhelas? Pero podemos ver que aquí esta generación estaba completamente perdida. ¿Somos parte de una generación perdida o parte de una generación que conocerá al Señor? También podemos meditar en cómo el pecado continuo del pueblo de Dios trajo un juicio del Señor contra ellos. Algunas personas piensan que uno peca y no pasa nada, pero sin embargo el Señor a su tiempo trae el juicio y el pago, y sufren porque la ira de Dios cae sobre ellos, sobre aquellos que profesan ser cristianos y no viven como cristianos, o aquellos que son cristianos y viven de forma perezosa o pecaminosa. El Señor trae juicio sobre ellos, y el juicio puede alcanzarte, hermano, puede alcanzarte si tú no vives conforme a la voluntad de Dios. El juicio puede venir sobre ti. Ven ahora,
Ahora tienes la esperanza de venir y arrepentirte y confesar tu pecado y confiar en lo que Cristo ha hecho, que Él ha pagado el juicio que tú merecías. Sobre Él cae la culpa que tú merecías. Y ahora eres libre. Si tú verdaderamente te arrepientes de corazón, abandonas el pecado y pones tus ojos solamente en Cristo Jesús.